Cordial saludo, mi nombre es Laura Cristina Ibarra Vázquez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del ITM, y hoy les voy a presentar mi proyecto titulado Diseño e implementación de una plataforma sumergible para la medición y monitoreo de la calidad del agua, dirigido por el docente Juan Sebastián Botero Valencia. La OMS define la calidad del agua como las características químicas, físicas y biológicas del agua en su estado natural o después de ser alteradas por el ser humano. De hecho, la calidad del agua se está viendo muy afectada debido al crecimiento de la población, a las actividades industriales y a las actividades agrícolas, donde se contamina el agua con químicos, con pesticidas y con metales pesados, presentando un alto riesgo de contraer enfermedades por consumir agua. Algunas de las enfermedades más comunes son el cólera, la gastroenteritis, la hepatitis A y la diarrea. Adicionalmente a esto, el agua trae consigo parásitos como son las amebas y la esquistosomiasis. En Colombia existe un protocolo conocido como el IBC que realiza tareas de vigilancia, inspección y control para comprobar y evaluar el riesgo que representa el agua en Colombia. Entonces, ellos declaran unos valores máximos aceptables para las características físicas, químicas, biológicas y los contaminantes del agua para el consumo humano. Y adicional a esto, calculan un índice de riesgo conocido como IRCA, el cual evalúa el riesgo de ocurrencia de contraer enfermedades. Entonces, tener un IRCA bajo significa una posibilidad de contraer enfermedades y un IRCA alto, una alta posibilidad de contraer enfermedades cuando se consume agua. Ahora bien, en Colombia ya existen diversas entidades que se utilizan para el tratamiento y monitoreo del agua. Nosotros proponemos un sistema de monitoreo del agua que date los valores máximos del IBC, pero que sea de bajo costo, que tenga sensores remotos y IoT. Entonces, como objetivo general, tenemos el diseño y la implementación de una plataforma sumergible para la medición y monitoreo de parámetros físicos y químicos del agua. Como objetivos específicos, tenemos el diseño y la implementación de un sistema de adquisición de datos que utilice sensores de pH, TDS, color, turbidez y temperatura. Un diseño y construcción de una plataforma que permita el ascenso y descenso de los sensores. Y finalmente, almacenar una plataforma en la nube los datos para verlos en tiempo real de forma remota. Como características químicas para el sistema de adquisición de datos, se midió el potencial de hidrógeno, conocido como pH, que indica la acidez o la alcalinidad del agua. Entonces, cuando el agua es muy ácida, significa que puede disolver metales pesados como son el zinc, el plomo y el cobre. Y cuando es muy alcalina, no representa un riesgo para la población, sin embargo, sí afecta la calidad del agua. Como medidor se utiliza un sensor de pH analógico, el cual tiene un electrodo de membrana de vidrio que tiene iones de hidrógeno. Entonces, cuando entra en contacto con el agua, le genera una diferencia potencial que se compara con un sistema de referencia que tiene el sensor, y con esto puede evaluar el pH del agua. Como sistema de calibración y validación del sensor, se utilizaron unos buffers de calibración de pH que se disolvieron en 250 mililitros de agua destilada. Se sumergió el sensor y se miró el valor real y se comparó con el valor deseado. Luego se llevó a una linealización donde sacó una ecuación el cual determina el error mínimo entre el valor real y el valor deseado de la medición del sensor. La siguiente característica química fue los TDS, que son los sólidos totales disueltos, que básicamente es la suma de minerales, metales y sales disueltas. Entonces, cuando el agua tiene grandes cantidades de sólidos disueltos, tiende a cambiar su sabor y a volverse algo turbia, lo cual afecta la calidad del agua. La siguiente característica es la conductividad eléctrica, que es la capacidad del agua para conducir una corriente eléctrica. Entonces, entre más conductora de electricidad sea el agua, más impurezas tendrán. Adicionalmente, tenemos una relación entre el TDS y la corriente eléctrica, donde decimos que si tenemos el TDS podemos hallar la conductividad eléctrica o si tenemos la conductividad eléctrica podemos hallar el TDS. Como sensor, se utiliza un sensor de TDS analógico, el cual tiene un electrodo de platino que mide la corriente eléctrica del agua. Y como validación del sensor se utilizó un buffer de calibración de corriente eléctrica, y para hallar el valor en TDS se utilizó la relación entre TDS y corriente eléctrica. Luego se sumergió el sensor en esta y se validó que estuviera dando los datos adecuados. Ahora, como características físicas tenemos la turbidez, que es la falta de transparencia de un líquido debido a partículas en suspensión, que pueden ser tierra, arena o material orgánico. Entonces, entre más sólidos haya, pues más turbia va a ser el agua. Como sensor se utiliza un sensor de turbidez que tiene una señal análoga o digital y que utiliza la luz para detectar las partículas suspendidas en el agua. La siguiente característica fue el color, que está ligado a las sustancias y partículas disueltas. Entonces, si por ejemplo hay agua amarilla, puede indicar que tiene ácidos húmicos; si hay agua roja, puede indicar que tiene hierro; y si hay agua negra, que tenga
que tiene magnesio, lo cual son componentes que son perjudiciales para la salud. El sensor que se utilizó fue un sensor de color RGB, el cual ilumina el objeto con luz roja, verde y azul, y luego mide la cantidad de luz que se refleja en el objeto, y con esto se determina el color del objeto. Finalmente, como última característica, se midió la temperatura, que está muy relacionada con el oxígeno en el agua. Entonces, tener agua fría significa alto oxígeno en el agua, lo cual es bueno para la salud. Pero si tenemos agua caliente, significa que tiene poco oxígeno en el agua y que puede estar contaminada con pesticidas o químicos. Y como sensor se utiliza un sensor de temperatura digital, el cual es muy preciso. Como microcontrolador se utilizó una CP32 de marca Team Plus, la cual tiene conexión a Wi-Fi, la cual es ideal para enviar los datos o videos, que será la plataforma que se va a utilizar para visualizar los datos en la nube y monitorearlos de manera remota. Como modelo propuesto, tenemos en la figura 22 un sistema hermético que está construido con tubos de PVC. Dentro de los tubos de PVC irán los sensores y están conectados con tapas hechas de asa que fueron en impresión 3D. Estas están acopladas a una placa acrílica que está conectada a un neumático para que la placa flote. Y en la figura 23 vemos el sistema que se encargará del ascenso y descenso y que tendrá incorporado un motor DC. Como resultados, para la medición de pH y temperatura, tenemos que se midió en distintas soluciones, pero aquí tenemos un buffer de 4, donde en un video ya nos indica que mide 3,99 con una temperatura de 24,50 grados centígrados. También se midió en el agua de llave, donde obtuvo 6,96 en pH y 20,19 grados centígrados en temperatura. Para el TDS y la conductividad eléctrica se midió en agua destilada en agua de grifo en 707 ppm, que es el buffer de calibración, y en agua con sal, donde en agua destilada y en agua de grifo de un valor bajo y en agua con sal de un valor alto, puesto que tiene el agua sólidos disueltos. Y finalmente en la figura 31 vemos temperatura, TDS y la conductividad eléctrica. Para la turbidez se hizo un porcentaje entre el 0 y el 15%, indicando que el agua no es turbia y que el 15% en adelante el agua es turbia. Entonces se utilizó agua de grifo con una cucharada de tierra y agua de grifo con 3 cucharadas de tierra. Adicionalmente, en los videos tenemos una alarma que indica que cuando sobrepasa el 15% ya es peligroso porque ya el agua está muy turbia. Y como resultado del color, se utilizó agua y unas gotas de pintura acrílica para para determinar los colores del agua. Entonces, este nos da como resultado las componentes NRGB y adicionalmente tenemos una calculadora donde nos muestra realmente cómo el sensor está detectando el color. Aquí tenemos las tapas en ASA y algunas tapas en PVC que tienen huecos donde va a entrar el agua para que se tome la medida, pero de manera delimitada para que el agua no se distribuya hacia los tubos de PVC y no tenga peligro los cables de los sensores. Y aquí tenemos el ensamble en la figura 54, el ensamble del neumático con la placa donde irán los sensores. En la figura 55 tenemos la estructura de PVC con las tapas en asa y las tapas de PVC. En la figura 56 ya tenemos todos los sensores ensamblados con el neumático y finalmente en la 57 la estructura a la que irá el sistema de adquisición de datos. Como conclusiones, podemos concluir que los sensores son capaces de medir los parámetros físicos y químicos del agua con precisión y fiabilidad, que la plataforma es resistente para soportar las condiciones ambientales del agua y es capaz de sumergir y elevar los sensores de forma segura, que la plataforma en la nube almacena y visualiza los datos en tiempo real y es accesible de forma remota, y como trabajo futuro se propone el desarrollo de un vehículo no tripulado de superficie tipo catamarán que pueda ser controlado inalámbricamente. Esto con el fin de integrarlo al sistema de adquisición de datos para que la plataforma pueda ser transportada a diferentes ubicaciones como ríos, lagos y pozos. Y eso es todo. Muchas gracias.